estoy sirviendo ahí como docente, ¿verdad? En el colegio, en el seminario online. Lo iniciamos hace varios años y gracias a Dios ha sido fiel. A mí me ha permitido estar sirviendo día con día, ciclo con ciclo, pero como ustedes han visto en el aula, allí usamos de diferentes herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, de archivos de Word, de archivos de PDF. Yo uso, por ejemplo, videos que yo pregrabo, creo que audio, o sea, usamos diferentes estrategias. Sin embargo, pues se me ocurrió, por ahí vi una iniciativa, entonces dije, está bueno, ¿verdad? Porque como ustedes veanlo como una herramienta más. Los que ahorita están así usando esta herramienta son los estudiantes del Colegio de Teología presencial. Porque como, levánteme la mano, ¿quiénes están en El Salvador de ustedes? En El Salvador. Ok. Entonces ustedes saben lo que estamos en El Salvador. Hermano Iván está fuera del país. Bienvenido a esta tierra, ¿verdad? Y a esta relación con nosotros. Muchas gracias. Apreciamos mucho su esfuerzo y su interés en estar con nosotros y mostrarnos también su nivel de conocimiento para aprender todos aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que por razones de la pandemia, las puertas del colegio presencial no están abiertas y estamos usando lo que sí es una herramienta de virtualidad para impartir las clases. Pero a mí se me ocurrió, dije, voy a ofrecerlo a los estudiantes, a los hermanos, y Dios quiera que estén de acuerdo. Aquí somos 30, 32. Ha habido unos 3, 4 que me han pedido permiso. Yo sé, ¿verdad? Que cada quien tiene su compromiso. A esta hora los invité, hermanos, porque es el sábado yo trabajo, tengo un empleo, entonces el sábado pues no oficialmente no estoy en el empleo, pero yo siempre llego al empleo y gracias a Dios desde allí hago mi trabajo. Por eso ustedes ven que, bueno, aunque yo les contesto cada día, les mando independientemente del día el material, la información, mensajes, pedirles disculpas, ¿verdad? Si sienten que muchos mensajes les mando o que los estoy ahí, no se sientan presionados, ¿verdad? Sino que quiero decirles que el presionado soy yo, porque en realidad quiero yo que ustedes, ya que han tomado la decisión de estar aquí, que su tiempo sea bien invertido, ¿verdad? Porque así como a mí me formaron, yo también me gradué de pastor del colegio y mis maestros, pues que ustedes tienen, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, aquí está el maestro Douglas Cruz, no sé si alguien llevaba materia con él, fue mi maestro, el pastor Martínez también fue mi maestro, entonces yo quiero igual retribuir eso. Solo voy a dar por iniciado esto, solo leyendo Salmo 24, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Por qué les comparto este salmo ahora? Porque anoche en la iglesia, tal como yo les puse en el foro, yo me congrego en el tabernáculo central, ¿verdad? Allí inicié hace muchos años, aunque a lo mejor la conversión ha sido hace poco tiempo, pero yo empecé hace muchos años, ¿verdad? Porque de repente uno tiene muchos años de estar en la iglesia y a veces la conversión no ha sido de muchos años. Yo sé que no es el caso de ustedes, ¿verdad? Pero anoche estaba en el templo y el pastor justamente en el culto de oración y milagro, ¿verdad? Disertó sobre este capítulo. Y entonces nosotros, ustedes y yo, hermanos, nosotros somos de Jehová, porque dice que de Jehová es el mundo y de Jehová son los que en él habitan. Y nosotros habitamos en el mundo, entonces somos de Jehová. Y si somos de Jehová, somos especiales, somos especial tesoro para el Señor. Somos la niña de sus ojos, somos la perla de gran precio. Eso somos, hermano. Entonces, retomemos eso, ¿verdad? Porque a veces uno puede considerarse
bueno, señor, ¿y qué pasa? Bueno, señor, está esta situación, y ver otros, pues como cuando uno ve en el tráfico, ¿verdad? Que de repente uno va conduciendo y pasa alguien al lado de uno a una gran velocidad, ¿no? Y uno dice, ay, señor, ¿qué pasa aquí, verdad? No, y por más que le ponga uno el acelerador al de uno, no avanza mucho. A veces puede parecer eso, hermano, pero dice su palabra, que de Jehová son los que habitan en el mundo y nosotros somos habitantes de este planeta. Pero dice el Señor, en el mundo están, pero no son del mundo. Y le dijo al Padre, cuídalos, ¿verdad? Cuídalos. Te los dejo a ti, ¿verdad? Cuídalos, porque está en el mundo, pero no son del mundo. Así que, hermanos, bienvenidos a este tiempito que vamos a utilizar. Es probable que si ustedes lo ven a bien, ¿verdad? Al final, y me dan alguna sugerencia, podríamos tener un par de reencuentros más en lo que va del ciclo a través de esta modalidad, ¿verdad? Para acercarnos, pues, y conocernos. Muy bien, hermano Iván. Yo creo que el hermano Iván fue el que me escribió. Fíjense que esto fue también iniciativa. El hermano Iván me escribió, ¿verdad? Me dijo, mire, profesor, ¿y por qué no hace esto? Entonces dije, hey, de verdad me gustó, ¿verdad? Retomé la iniciativa porque dije, vale la pena que alguien me lo esté pidiendo. No le he pedido permiso a mis autoridades, ¿verdad? Porque no lo he hecho, pero estoy seguro que ellos no lo van a resentir, ¿verdad? Lo van a ver bien porque además ustedes están aquí, distinto es que yo estuviera solo, ¿verdad? Y me dijeran, no, ve usted lo que anda inventando, pero nada que ver. Oramos. Buen Dios, muchas gracias por el privilegio de estar en esta reunión, primera reunión con mis hermanos en Cristo, que están, Señor, queriendo seguir sus estudios, su formación, afirmar ese llamado que tú nos has hecho desde que nos escogiste para salvación. Eterno Dios, gracias por estas familias que están aquí representadas. Ayúdanos, Señor, quédate con nosotros porque somos obra de tus manos. Tu palabra nos confirma que tuya es la tierra y su plenitud y que nosotros también somos tuyos. Señor, sabemos que nos amas, que nos cuidas. Perdónanos. Confesamos nuestras faltas ante ti. Confesamos, Señor, aquello que no hemos hecho bien, con la esperanza no solo de que nos perdones, sino que también nos des la fortaleza, Espíritu Santo, para mantenernos firmes en tu palabra. En Cristo Jesús, dando las gracias, oramos y quédate con nosotros en esta jornada. Amén y amén. Voy a compartir con ustedes pantalla porque quiero trabajar con ustedes, quiero compartir esta mañana. Ustedes ya estamos en la unidad 2, ¿verdad? Y quizás voy a dejar aquí un espacio de unos minutos para saber si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que ya pasó. Porque voy a trabajar con ustedes una lección, ¿verdad? Una lección que se las he ubicado en un documento de Word. Esa es la que voy a trabajar con ustedes y porque no quería que se me desconfigurara por unas imágenes. Por eso la tuve que mandar de ese formato, no en el libro que les he puesto las demás lecciones. Aclararles, hermanos, aclararles, bienvenidos los que se van incorporando. Mucho gusto. Aclararles sobre el control de lectura. En el control de lectura, lo que necesito es ustedes revisen el material que les he enviado, ¿verdad? De la lección normal en el libro. Pero además de ese material, les he enviado un material en PDF. Entonces, sobre ese material en PDF será el control de lectura. Ahora, además, quiero decirles que la información de las lecciones que les he mandado y la información del PDF básicamente es la misma información. Nada más que, digamos, la de nosotros, la que le mandé primero, es la información oficial de nuestro seminario. Y la otra, la del PDF, es bibliografía del libro de texto que nosotros estamos usando en esta serie. Entonces lo que hice fue recortar la información y ponérsela para no enviarles todo el libro. Y así voy a estar haciendo. Pero me interesa que ustedes
revisen también el material PDF, porque de allí será el control de lectura. Pero además, para tranquilidad de ustedes, en ese mismo control de lectura vamos a trabajar el parte del examen, de ahí mismo saldrá. Entonces tenemos dos beneficios, pero el mejor beneficio es que vamos a tener información que nos va a servir a nosotros en el tema de compartir la palabra. Probablemente algunos de ustedes sean maestros de educación bíblica, de educación cristiana, maestros de bíblica, o dirijan alguna casa de oración, o estén predicando, pero en fin, a todos, hermanos, o en una plática informal o formal, nos va a aparecer siempre alguien que quiera saber de la Biblia. Mira, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué la Biblia dice? Y a veces la gente casi siempre lo interpretamos como, mira, ¿y por qué la Biblia se contradice? ¿Y por qué tal cosa? ¿O por qué en aquella iglesia hacen tal cosa y en la tuya no? Etcétera, etcétera. Ese es el tema hermenéutico, hermano. Y así voy a introducir este pequeño espacio. La hermenéutica nos va a servir a nosotros y nos está sirviendo para que interpretemos las escrituras. Interpretarlas según lo que la Biblia misma plantea. Recuérdense, hay un principio hermenéutico muy básico, pero que a veces lo básico no es como muy obvio, ¿verdad? Dice, la Biblia se interpreta a sí misma. Y hasta mientras lo que se está leyendo sea comprensible para nuestro entendimiento, eso es lo que dice la Biblia. Porque a veces uno quiere encontrar cosas, digamos, voy a decirlo como escondidas, ¿verdad? Y en realidad la Biblia no tiene cosas escondidas. La Biblia lo que tiene es información para formación de nosotros. Acuérdense que es la palabra de Dios. Nos da la información, nos da el planteamiento, pero al final el propósito es formarnos. Por eso dice el apóstol Pablo, para que seamos una nueva criatura. Y las cosas nuevas son cosas nuevas. Solo para usar un ejemplo. La hermana, ¿cuál es su nombre? Yo veo aquí a alguien que dice Tabet Kitchener. ¿Cuál es su nombre, hermana? Para solo... Sí, accesé con el de la iglesia. Mi nombre es Ana Enamorado, como estudiante es Ana Merly Enamorado. Ok, yo ya lo ubico porque su nombre ya usted me lo escribe y todo, hermana Ana. Muchas gracias, mucho gusto. Por ejemplo, hermana Ana, ¿usted es originaria de Canadá o llegó a Canadá? Yo he llegado a Canadá hace 23 años. Ok. ¿Verdad? Tuvo que aprender en Canadá nuevas culturas, nueva forma de ver las cosas. Allá en Canadá, por ejemplo, el sol no se ve chiquito, ¿verdad? Se ve, de repente hay días que se ve bien grandote. O la luna, por ejemplo, ¿verdad? Hay un momento del año que la luna se ve, híjole, enorme, ¿verdad? Que uno que nunca ha visto eso, uno se asusta, ¿no? Pero, entonces, la información, hermanos, sirve precisamente para un renovar de nuestra mente. Un renovar de nuestra mente. Si alguien aquí es especialista en asuntos de informática, de computación, le llaman ellos el reseteo, ¿verdad? Es decir, el borrar todo e instalarnos nueva información. Eso es la palabra del Señor en nuestra vida, para formación, para formación. Entonces, la idea de, voy a compartir esta sesión de esta mañana, para que solo hacer como un planteamiento de orientación, y vamos a ver el principio de interpretación bíblica por contexto histórico cultural. Cuando hablamos de principios, dejé aquí en el aula ustedes saben, yo he dejado por ahí una explicación corta, ¿verdad? No es una explicación así tan profunda, nada de profunda, ¿verdad? Muy sencilla, sobre lo que es un principio, ¿verdad? Es un planteamiento, es un sostenimiento de una idea válida, debidamente probada. Entonces hay principios de vida, hay principios de negocios, hay principios de matrimonio y obviamente que estamos hablando de principios de interpretación.
Porque el interés de los estudiosos de la interpretación bíblica, queridos, es que nosotros no nos perdamos en la interpretación bíblica. Ustedes saben que mucha gente se ha perdido y por eso es que han aparecido bastantes, voy a decirlo así de manera muy respetuosa, como bastantes denominaciones de evangélicas o no sé cómo se llama, llamar. Lo que nosotros llamamos en el seminario las sectas, que son, si nos ayudan ahí alguien, no ha apagado su audio y no me gustaría a mí apagarlo. Si me ayuda ahí alguien desactivando el audio porque estamos oyendo ahí algo. Perdón. Perdón, hermano. Entonces, como de repente encontramos, alguien lee la Biblia y retoma desde su propia experiencia de vida la información que ahí aparece, y entonces puede extraviarse en el camino. Y de hecho se han extraviado. Entonces los estudiosos han definido principios de interpretación bíblica, que es lo que nosotros hemos comenzado a revisar en esta unidad, ¿verdad? Hace unas 2 semanas. Hemos estado hablando, o ustedes tienen información sobre el principio de interpretación bíblica por contexto remoto, por contexto inmediato, por contexto literal, gramatical, y ahora vamos a revisar el contexto histórico-cultural. Dentro de esto, recuerden, hermanos, que el interés es que nosotros podamos encontrar un camino, una vía, porque no todas las lecturas, no todo lo que dice la palabra del Señor va a poder ser interpretado, o sea, va a ser interpretado, pero para facilitar la interpretación, porque al final lo que nosotros queremos es conocer, hermanos, pero para compartir. Recuérdense que ese es nuestro llamado, conocer para compartir, es decir, no convertirnos, digamos, en barril, no convertirnos en recipiente. No sé cómo le llama ahí el hermano Iván, a nosotros aquí en El Salvador le llamamos barriles, ¿verdad? Unos recipientes, no sé cómo le llaman allá, o en Canadá, no sé cómo le llamarán ahí a esos recipientes, pero no convertirnos en pozos, sino convertirnos en fuente. Usted está aquí, igual que yo, con el propósito de refrescar ideas, conocer algunas, retomar algo otras, para compartir con otros. Entonces, el concepto de vamos a darle el ingreso, el concepto del principio de interpretación por contexto histórico-cultural nos dice que para interpretar adecuadamente será necesario considerar el fondo histórico-cultural de un pasaje. Y yo quiero que vaya usted a su Biblia, si la tiene a la mano, y si no, pues por fe, créanos, ¿verdad? Al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Primer libro de Samuel, Jueces, Ruth, Samuel, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Ahí aparece, si alguien me puede leer, abra su micrófono, si alguien puede compartir el versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Gracias, hermana Rina. Fíjense que aquí aparece el mapa de Israel de la época, voy a decir así, de Samuel, los inicios de la fundación territorial, de la toma de posesión territorial de Israel, porque ustedes se recuerdan o deben recordar que para que un país, una nación se forme, deben haber 3 elementos. Un elemento es población, otro elemento es la ley, digamos, la legislación, y un elemento también es un territorio. Si uno de esos 3 elementos no está presente, no se puede conformar una nación, lo que le ha pasado al mismo pueblo de Israel actual, que a partir de 1948
es que le reconocen el territorio, la territorialidad, y a partir de ahí ellos comienzan ya a ser considerados una nación. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel antiguo. Habían salido de Egipto y mire cómo Dios los trae. El Señor le había dicho a Abraham que iban a hacer una nación grande de él, pero con él pasa el tiempo y hasta que llega el tema de Jacob, entonces uno de sus hijos se introduce a Egipto, a José, como todos conocemos la historia. Cuando José, por razones de la hambruna, se trae a la familia, dice que a Egipto entraron 70 personas. Y luego cuando Moisés saca a Israel de Egipto, 2,5 millones de personas. Entonces, ya en primer lugar, ya estaba un elemento para esa nación que le había ofrecido Jehová a Abraham. Ya tenía el pueblo. Le faltaban 2 cosas, territorio y leyes. Se los trae al desierto y ustedes saben, aparece en el desierto la manifestación de las leyes del Señor. Y cuando vemos el Pentateuco, encontramos en los libros del Pentateuco, en Levítico, en Números, y entonces en Éxodo aparece cuando Dios manifiesta la ley. 2 tipos de leyes. La ley ceremonial o ritual, ¿verdad? Que habla de cómo iba a ser el templo, qué iba a contener el templo, qué iba a pasar en el templo, quiénes iban a poder trabajar en el templo, con qué leyes, qué fiestas había que celebrar o guardar, toda la parte ceremonial. Pero también aparece la parte de convivencia social en esas leyes. Aparecen el no matarás, el no hurtarás, el no codiciarás. Aparece que cuando un hombre tenga celos de la mujer hay que hacer tal cosa. Cuando alguien tenía el animal de alguien en préstamo y el animal se moría, ¿qué había que hacer? Aparece una ley. Y entonces ya solo faltaba una más, que era el territorio, y luego los introducen en el territorio ya a partir de Josué, ¿verdad? Josué, y ahí se va manteniendo. De tal manera que con el rey Salomón es que el reino de Israel fue el que obtuvo la mayor cantidad de territorio y después se ha ido perdiendo. Pero aquí pueden ver ustedes, aquí está Berseba, entonces allí dice 3:20, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era profeta de Jehová fiel. Aquí está Berseba, en la parte sur, y aquí está Dan. Entonces, en todo este territorio de las 12 tribus de Israel, cuando Samuel trabajó como profeta, trabajó como sacerdote y trabaja como juez. Recuérdense que Samuel tuvo esos 3 oficios, ¿verdad? No todos han tenido esos 3 oficios en la historia bíblica. Samuel fue uno de los escogidos, ¿verdad? Samuel fue juez, fue profeta, ¿verdad? Tiene esa característica. Entonces, hermano, ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Este ejemplo en nuestro principio de interpretación bíblica histórico-cultural. Lo estamos diciendo porque este es un ejemplo que usted y yo podemos ver que a la hora de poder compartir con los hermanos en una predicación y hablar, por ejemplo, del profeta Samuel, entonces aquí me podría introducir este versículo a una temática. Por ejemplo, hermanos, vamos a hablar del testimonio. Lo importante que es el testimonio de nosotros como cristianos ante los demás. Por ejemplo, ¿verdad? O una clase de escuela bíblica o de escuela dominical. Entonces, para poder afirmar que Samuel había sido un profeta reconocido, entonces de repente la gente nos podría decir, bueno, ¿y quién era Adán? ¿Qué era Berseba, verdad? Entonces voy y lo interesante es ir a investigar, a reconocer, y ahora, hermanos, con el bendito Google, ¿verdad? Ay, olvídese, usted encuentra la mayoría de información que usted puede encontrar. Obviamente que hay que tener el cuidado necesario de ver la fuente, de quién se trata, porque uno también va a encontrar una serie de información ahí que a lo mejor no es muy congruente, ¿no? Pero esta es una manera, este es un ejemplo.
Entonces usted dice, ah, bueno, jóvenes o hermanos, Samuel fue un profeta fiel, Samuel tuvo un llamado, y mire cuando él, más adelante podemos encontrar en el libro de Samuel, ya cuando Samuel se está despidiendo, que Samuel confronta al pueblo y le dice, ¿verdad? Bueno, aquí dígame si yo los ofendí, si yo les hice esto, si qué malo hice, ¿verdad? Ante ustedes. Entonces, es interesante en conocer el contexto histórico-cultural a efectos de poder compartir con propiedad la información. Porque alguien podría, podría inventar, ¿verdad? Con tal de no investigar, podría decir, y mire, hermano, ¿y aquí qué quiere decir que era Adán? Alguien podría decir, ¿verdad? Como yo me lo voy a inventar en este momento, no se me había ocurrido, pero alguien podría decir, ah, Dan es el diminutivo de Daniel, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás ahí había alguien que se llamaba Daniel, ¿verdad? Y entonces podría hacerlo, pues. Claro, a nosotros nos da, como digamos, nos da risa, ¿verdad? Porque lo consideramos un poco improbable que eso suceda y lo consideraríamos un poco raro, ¿no? Pero, hermano, hay cosas, yo no sé dónde, no me acuerdo dónde, pero me encontré por ahí en la calle que decía un rótulo de una iglesia, decía, de un templo, voy a decirlo, decía, Iglesia Independiente de Jesucristo. Así se llamaba la iglesia. Iglesia Independiente de Jesucristo. Entonces, claro, cuando uno lo lee, si nos toca analizar, y ya, yo que soy profesor, porque contarles, tal como les dije ahí en mi presentación personal, yo soy profesor de formación, ¿verdad? Profesionalmente yo me formé, gracias al Señor, Dios, no yo me formé, Dios me permitió, ¿verdad? Estudiar mi carrera y trabajar como profesor muchos años, y seguirlo haciendo, y hoy aquí ministerialmente. Entonces uno anda de metiche, ¿verdad? Anda viendo ahí, y entonces cuando yo vi eso, mi interpretación, o sea, que esta iglesia no tiene nada de Jesucristo, ¿verdad? Porque dice, dice independiente de Jesucristo. Voy a avanzar porque ya me avisaron que solo me quedan 10 minutos. Vamos a ver el otro ejemplo de eso, hermanos. Veamos el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 9. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar la historia, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 9. Vamos a ver la historia cuando Elías sucede a Eliseo, es decir, cuando Eliseo sucede a Elías, cuando Eliseo sucede a Elías, o sea, queda Eliseo en lugar de Elías. Si nosotros lo leemos, por tiempo lo voy a leer, yo dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Hermanos, cuando uno ve esta porción, resulta que si usted comienza a ver allí, a cuántos lugares se encaminó Elías.
Dice, primero ellos estaban, ¿dónde estaban ellos? Dice, Elías venía con Eliseo de Gilgal, estaban aquí. Mire, si usted ve en el mapa, la distancia entre Gilgal y Jericó es una distancia corta. Pero dice la Biblia que primero salieron de Gilgal a Betel. Mire el recorrido que hizo. De Gilgal a Betel. Cuando llegan a Betel, le dice, ahora voy para otro lado, voy para Jericó. Y mire, se regresan a Jericó. Entonces uno puede pensar de repente, bueno, ¿y por qué si yo solo me quedo con el texto bíblico, con el ejemplar bíblico, y yo no busco información, entonces yo voy a creer que eso fue un antojo del profeta. Yo voy a creer que hacer ese recorrido fue una situación que el profeta quería hacer, a saber por qué. Pero cuando yo averiguo como interesado en dar una buena palabra y compartir una buena palabra con mis hermanos, voy a encontrar que en cada uno de esos tres lugares, hermano, había una escuela de profetas. Había una escuela de profetas en Gilgal, había una escuela de profetas en Betel y había una escuela de profetas en Jericó. Ahora, no estoy diciendo que eran perfectos, no dice eso la historia, pero eso es una manera de encontrar información que no está exactamente en el texto. Aquí en el texto yo me puedo perder si no pido la inspiración del Señor y no me cuido. Entonces yo puedo decir, fíjate que andaban para arriba y para abajo, mire ahí, aquí vamos a leer de Elías, pero lo importante es cuando Elías se fue al cielo y entonces se quedó Eliseo. Sí, eso es importante, ¿verdad? Eso es importante. Pero ¿por qué hicieron el recorrido? O sea, siempre la Biblia nos va a dar una razón, o sea, no es información de relleno, ¿verdad? No es que el Señor inspiró a alguien, vos pones esas palabras que no es que, porque al final, para hacer la Biblia bien larga, no, eso no fue el criterio. El criterio es darnos una formación, una información que nos dé una formación. Entonces, aquí usted ve, por ejemplo, que según distancia, ya lo vimos en el mapa, ¿verdad? Imagínense, y antes no habían carros, no habían caballos, bueno, habían caballos, obviamente, pero ellos no lo dicen, no dice la Biblia cómo lo hicieron. Pero si lo hicieron a pie, o sea, independientemente lo hicieron a caballo, son como 20 kilómetros de ida, otros 22, 24 de regreso, cuando lo pudieron haber hecho corto, de otra manera. Pero ¿qué le quiso enseñar Elías? El recorrido de Elías a Eliseo, el recorrido de donde estaban los profetas, a efecto de que conociera el ambiente, porque después él iba a tener que relacionarse con ellos. Hermanos, miren, hablar de esto el tiempo se nos ha ido prácticamente, ¿verdad? No sé, yo esto no es lo mismo el que está, digamos, hablando, ¿verdad? Que de repente yo casi no predico porque casi no me prestan el púlpito porque quizás solo locura voy a predicar, ¿verdad? Entonces dicen, no, mejor con este no nos metamos, ¿verdad? Pero cuando me dan oportunidad de predicar, hermano, se me olvida el tiempo. En cambio, cuando estoy sentado, así como están ustedes allí, mire, es una eternidad el tiempo, ¿verdad? Y uno está viendo ahí el reloj, dije, no avanza, dije, qué barbaridad, qué hora para terminar esta tortura, Señor, ¿verdad? Pero para uno no, mi hermano. Así es que solo con estos dos ejemplos yo me quedaría. Revisen más. Es un gusto para mí cuando ustedes me escriben. Y mire, usted escríbame lo que quiera, ¿verdad? Porque yo también le voy a responder lo que yo quiero. No es cierto, ¿verdad? Yo le voy a responder de acuerdo a ubicarnos todos. Oye, pero con sus sugerencias, sus observaciones, muy bien. Hoy me afligió un hermano que no está aquí en la clase. Me dice, pastor, mire, el material de PDF que ha mandado, por favor, organícelo bien, que está todo desconfigurado. Ay, señor, dije yo. Pero luego me manda otro mensaje y me dice, no era el material, ya lo arreglé. Ay, gracias al Señor, ¿verdad? O sea, todo me ayuda. Gracias, hermano, por estar aquí. No sé si alguien tiene en unos 15 segundos alguna pregunta, algún comentario. Ahorita es un tiempo para hacerlo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?
Mire qué bueno, ¿verdad? Que ustedes son buenos estudiantes, ¿verdad? Que no molestan al profesor. La próxima vez haga más larga la clase, pastor, de 1 hora. ¿Verdad que sí? Sí. Fíjense que, bueno, vamos a tratar de hacerlo, ¿verdad? Lo que pasa, como le digo, mi problema es el tema de la, ¿cómo se llama? Del Zoom. Pero ya vamos a ver alguna manera y si ustedes me permiten, nosotros nos podemos, Puso a llorar, pues se calmó. Y que nos quería podemos que con vos estaba hablando. Y dejalo, tú tranquilo. volver a conectar, ¿verdad? Yo les aviso, ¿les parece que lo volvamos a Que hacer? descansa vos. Sí, pastor, será. Vale, pues. Bueno, Sí, gracias sería oye, bueno. por tenerme. Yo. Solo le voy a tomar unas fotos. Si usted no ha activado su cámara, hoy es el momento para pasar, mire, para que allá en la eternidad los conozca, hermanos, porque si no, cuando llegue al cielo no los voy a conocer, pues, ¿verdad? Así que si usted puede activar su cámara ahorita, le voy a agradecer que lo haga, ¿verdad? Vamos a ver. Eso, y sí, mire. Bueno, pastor, no sé si me escucha. Sí, diga. Hola, bueno, mi nombre es Oscar Roberto Capriles. Primera clase que tengo virtual y pues un gusto. Lamentablemente me conecté un poquito tarde. Yo vivo en Nueva York, en el estado de Nueva York, y pues usted sabe los trabajos y todo acá, Claro, pero gracias a Dios pues me pude conectar. Muy bonita la clase, de bastante conocimiento y sobre todo para nosotros como estudiantes que necesitamos aprender cada día más de amén. todas las cosas. Vaya, Y gracias ahí. Y igual retomo la palabra de la hermana que sería bueno de 1 hora la clase, pues la sentimos bien cortita, pues con prácticamente 45 minutos. Gracias a Dios, mire, que me está animando. Sí, no, pastor, muchas gracias. Igual me presento con usted, como le digo yo, mi nombre es Oscar Roberto Capriles y de igual manera, aquí estamos. Excelente, Dios me lo bendiga. Mucho Bendiciones, gusto. pastor. Ya. Nos vemos pronto. Pastor,